quien no esté familiarizado con el satanismo debe de aprovechar este espacio para preguntar. Las preguntas deben de ser bien formuladas. Cualquier pregunta capciosa, cualquier pregunta, digamos, algo estúpida será completamente descartada. Pero en fin, demuestren su capacidad intelectual a la hora de formular una pregunta. Esperemos, a ver, vamos a ver. Aquí una pregunta. ¿Me podrías recordar los 11 mandamientos? No sé a qué te refieres con mandamientos. Hacer una homologación con los esclavos de Dios es ridícula. Para ser precisos, se llaman las 11 reglas satánicas de la tierra. Estas 11 reglas satánicas son reglas de conducta, reglas de convivencia, no son mandamientos. Por otro lado, cuando afirmas que hay mandamientos, estás tratando de decir que hay una autoridad más allá del satanista. Los satanistas somos nuestros propios dioses. No tenemos una autoridad por encima de nuestros deseos o nuestra conducta. Somos una conciencias individuales. Pero si estás interesado en las 11 reglas, te sugiero que veas mi perfil. Hay videos explicándote cada una de las reglas. A ver, veamos. A ver. Aquí una pregunta. Las piedras de cuarzo y unas veladoras pueden invocar al diablo. Mira, primeramente, cuando estás hablando del diablo y estas invocaciones, ya estamos entrando lo que es la demonolatría. En el satanismo moderno, no somos como los wiccas, no somos como, digamos, santeros. Tenemos nuestros rituales, tenemos, digamos, afinidad con esta magia del caos. No hay dogma en cuanto a lo que podemos utilizar. Solamente respetamos nuestra individualidad. No nos supeditamos a una deidad, ni mucho menos a un dios, un diablo. Nosotros somos nuestro propio Dios. En su caso, somos un Satanás encarnado. Vamos a ver. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo satanistas hacen sacrificios? Básicamente, eso de los sacrificios, digamos, fueron practicados pero en la era medieval. Y a veces fueron solamente rumores que las religiones tradicionales agarraron como pretexto para quemar a nuestra estirpe. También hubo víctimas como paganos, brujos, pero básicamente eso de esos sacrificios son propiamente la guerra sucia de las religiones tradicionales. Ahora bien, se nos vincula por los sacrificios, pero básicamente es la idea que ha sido creada por las películas, la desinformación, y todo esto
se ha logrado gracias a la distorsión nazarénica y a la guerra sucia de ellos. Vamos a ver otra pregunta. A ver. Aquí hay una pregunta muy rara de un esclavo de Dios. Me dice que por qué hay desgracias en el mundo y cada vez peor es lo que quiere tu líder. ¿Líder? Mira, en primer lugar, las desgracias proceden de tu Dios loco. Sí, ¿acaso no has leído ese librito del buen esclavo agradecido? Él, él presume de todas las masacres, enfermedades, pestes, y todavía piensas que Satanás tiene algo que ver. Lee tu librito. Ese libro es una confesión escrita de todos los crímenes de tu Dios loco. Ahora, vamos a ver. A ver, vamos. Aquí hay una pregunta. ¿Tatuarse signos satánicos trae alguna consecuencia energética? Básicamente debes de entender que un simple tatuaje, un simple signo, sin, digamos, la voluntad de la persona que se lo tatúa, no sirve de nada. No tiene efecto alguno. Todo tatuaje, todo símbolo, para que tenga, digamos, un efecto, debe intervenir la voluntad de la persona. Pero si obvio la persona nomás quiere hacerse algo, un símbolo que lo haga ver malo, como malo, o, o quiere ser destacado, no tienen más que eso, un adorno. A ver, veamos. Aquí hay algo nuevo. Un pastafari. Hola, colega. Yo soy también, aparte de ser satanista, soy un un clérigo pastafari. Tengo mi registro de todo. A ver, veamos. Preguntas. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. ¿Qué principios básicos nos puedes compartir? Básicamente, si quieres adentrar los principios básicos, para esto debes de ver mi canal. Mi perfil también. Tengo un canal en YouTube. Tengo aquí mi perfil que comparto algunos principios. Pero además, cuando quieras algo más en profundidad, te recomiendo que pases a mi canal de YouTube. Ahí te doy los principios, pero de manera amplia. A ver, veamos, a ver si hay más preguntas. A ver, veamos. Aquí, ¿cuál es el fin de tu ideología? El fin del satanismo es volver al ser humano su propio Dios. Porque de hecho, Él es el Dios de este mundo. No hay nada que se mueva sin la voluntad humana. Los dioses falsos, los dioses se alimentan de la voluntad de las personas.
Es hora de que la humanidad tome su lugar, tome su trono y deje de imponerse una esclavitud con pasos extras de sus propias creaciones. A ver, veamos. Aquí hay una pregunta, ¿por qué los satanistas hacen rituales de humanos? Se supone no. Básicamente, no sé cómo la planteaste esta pregunta, pero básicamente los rituales del satanista no es un ejercicio de doblar rodillas, ni mucho menos tenemos que presentar sacrificios de sangre ante él. Básicamente, el satanista no ruega, no mendiga milagros. Básicamente, en los rituales son afirmaciones que se hace uno mismo para sacar el poder interno que yace en nuestras entrañas, la verdadera divinidad que transforma el mundo. A ver, vamos a ver otra pregunta. Aquí hay una pregunta. Los satanistas se reúnen en una organización o sedes como las religiones tradicionales. Básicamente, cuando la iglesia de Satanás se fundó, se tomó iglesia como viene de la palabra. La palabra iglesia se dice que son personas que se reúnen con una creencia en común. No hay necesidad de un sitio, no hay necesidad de una sede. Las personas se pueden reunir ya sea de forma virtual, ya sea de forma, digamos, como reuniones de escuela, como reuniones de amigos, en fin. No es tan importante para nosotros un edificio como es en las religiones tradicionales. No consideramos, digamos, un lugar sacro para reunirnos. Solamente nos reunimos porque así lo queremos. A ver, veamos. Vamos a ver, más preguntas. Y aquí hay una típica. Y te llamas Jesús. Es cierto que crea un poquito incomodidad mi nombre para muchos. Pero a mí no me parece tan malo. ¿Por qué? Porque me hace sentir, digamos, dentro de la línea de razonamiento del esclavo de Dios, me hace sentir como una blasfemia encarnada. Tal vez incluso un Cristo satánico. A ver, veamos. Otra pregunta. Aquí hay una pregunta que es muy, digamos, muy común. ¿Ustedes creen en Satanás o en el diablo? Dentro, digamos, de lo que creen los esclavos de Dios, hacen una homologación, una proyección de su miserable existencia, donde tienes que doblar rodillas, tienes que rendir culto, tienes que adorar a un ser exterior. Nosotros vemos que el ser humano como la puerta donde Satanás se manifiesta
y rige este mundo. Nosotros, por así decirlo, consideramos el ser humano como un recipiente de esa divinidad. Es por ello que consideramos a Satanás no como un ente exterior. No es como, digamos, en la forma de pensar de los esclavos de Dios, de la distorsión nazarénica, y no es una quimera espiritual. Básicamente, Satanás vive en el infinito de tu interior. Reside en ti. Cuando te vuelves satanista, abrazas este hecho. Y esto te hace perseguir la apoteosis satánica, que es ser un Satanás encarnado en este mundo. En fin, consideramos a Satanás como una entidad interior que forma nuestra naturaleza. Es el, digamos en gran parte lo que sería el pensamiento crítico de las personas. Otro ejemplo que ahorita pasa en Colombia es esa voz que te dice no doblarás rodilla por nadie, y que tu bienestar está sobre todas las cosas, incluyendo sobre los dioses falsos. En este caso, los líderes. A ver, veamos otra pregunta. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Sacrifican niños? No. Creo que te falta leer más sobre nuestra ideología y ver menos películas de terror o esos libritos de evangélicos con historias chistosas sobre nosotros. Te recomiendo investigar las 11 reglas satánicas de la tierra. Si te da un poquito de flojera, pues mira, ve mi perfil y ahí las encontrarás. ¿A qué se dedica tu comunidad? Básicamente, no existe como tal una comunidad. Porque cada satanista tiene sus propios intereses individuales. Solo nos juntamos cuando estos intereses, se puede decir, coinciden con los otros. Esto quiere decir que nos apoyamos mutuamente, pero siempre ponemos sobre todas las cosas nuestro interés personal. No vamos a sacrificar, no nos vamos a sacrificar nuestra comunidad, nuestra comodidad o confort por nadie. A ver, veamos otra pregunta. Vamos a ver. A ver, veamos. Aquí una pregunta. ¿Quién creó la humanidad? Para su creencia. Básicamente, el satanista no es creacionista. Creemos que somos resultado de un accidente, producto de un caos
que accidentalmente nos creó. Creemos que el ser humano es acasual. No tiene, digamos, una razón de existir. Somos el producto de la evolución. Somos, digamos, un milagro de la creación. Pero bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Puedes hacer un amarre? Primero, no te confundas, no somos brujos de Catemaco. Además, consideramos el amarre un acto mediocre. ¿Por qué mediocre? Si no tienes la capacidad de lograr enamorar a alguien con tus propios recursos, con tus, digamos, virtudes, es algo tan miserable y repugnante que intentes forzar a alguien que te quiera. Es ridículo. A ver, veamos otra pregunta. Aquí una pregunta. ¿Satanás te da dinero? Básicamente, no. Y te lo voy a poner en manifiesto. Satanás no es una entidad banal. No es un genio que te concede deseos. Tú, si quieres entrar en las filas, por así decirlo, debes de ser capaz de lograr esto por tu propio talento. Y al ver tus capacidades, tal vez Satanás te dé un extra. A ver. Aquí una pregunta. ¿Cómo puedo hacer que mis padres me acepten como satanista? ¿Necesitas tu autoaceptación? Los satanistas no necesitamos la aceptación de nadie, ni siquiera su permiso. Pero obvio, tampoco somos estúpidos. En tu caso, si eres menor de edad y eres dependiente económica y, digamos, emocional de tus papás, es mejor que esperes a tu mayoría de edad. Esperes un tiempo cuando de verdad te puedas hacerte cargo de ti mismo. Debes de entender, el satanismo es una filosofía maquiavélica. Buscamos la oportunidad. Buscamos una victoria segura. A ver, veamos. Veamos, a ver. Vamos a ver, una pregunta por aquí. Si no les contesto la pregunta, es que vienen esclavos de Dios, vienen trolls, vienen a llenar de su mediocridad y spam este stream. Pero voy a hacer todo lo posible para decir. A ver, veamos. A ver, veamos.
Sí, mucho spam del esclavo de Dios. Bueno, aquí hay una pregunta rescatable. ¿Qué es el satanismo? Es simple y sencillo. El satanismo eres tú. Porque el satanismo representa tu individualidad, tu divinidad y también, claro, lo que dejas en este mundo. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta de un esclavo de Dios que me reclama. ¿Por qué esclavo de Dios? Si Dios nos dio libre albedrío para hacer lo que queramos. El libre albedrío no existe. Y mucho menos el concepto que tienen los esclavos de Dios. Los esclavos de Dios son como esos ratoncitos que metes a un laberinto. Ellos creen que corren libres por el mundo. Ellos creen que son autónomos, que saben a dónde van. Para nada. Ellos van donde quiere el dueño del laberinto. Ellos van a la dirección donde el dueño del laberinto quiere. Y si no me crees, lee tu librito de los esclavos de Dios. Es ese manual del esclavo agradecido. Y ya me dirás. A ver, veamos, preguntas. Aquí hay una pregunta. Entonces, si reconozco mi divinidad o poder de creación, ¿me estoy volviendo satanista? Básicamente, solamente es un paso. Pero ya con eso, ya es el reconocimiento de tu poder en este mundo. Y vas por buen camino. A ver, veamos. Aquí una pregunta. ¿Eres masón? No, soy satanista. A ver, porque vamos a ver. Aquí una pregunta. ¿Todos los satanistas tienen guardián? Te voy a decir una cosa. Esa homologación y proyección de una víctima, alguien desvalido, es incorrecto en el satanismo. Nosotros no necesitamos guardián, un protector. Somos un Satanás encarnado. Alguien que tiene el poder suficiente para defenderse. Creo que eso de los guardianes es algo tan poco satanista. Aquí una pregunta muy interesante es, ¿por qué elegiste ser satanista? Básicamente no es cuestión de elección. O sea, esta era, por decirlo así, mi personalidad de facto. Esa personalidad que las religiones tradicionales se encargan de corromper. Con esa programación
esclavista, con esa programación que apela al cretinismo y al servilismo, y que es una esclavitud con pasos extra. Muy pocos superan esta programación. Toda su vida se creen esclavos. Por eso no muchos son satanistas. Vamos a ver otra pregunta. Aquí hay un comentario más que pregunta. Me imagino en peligro y rezando al demonio para que me ayude el demonio. Básicamente tu comentario es ignorante. Los satanistas no rezamos, no rogamos y no doblamos rodillas o andamos mendigando milagros o migajas que hacen los servidores o esclavos del Dios loco. Nosotros somos la encarnación de Satanás en esta tierra. Tenemos nuestro propio poder. Tenemos nuestro dominio sobre nuestro universo subjetivo. Debes de entenderlo y si no, no importa. Vamos a ver otra pregunta. Aquí una pregunta muy interesante. ¿Podrías dar un argumento coherente de la existencia de Satanás? Mira, primero que nada, te voy a poner en claro. Satanás para nosotros no es un ente exterior. Existe dentro de nosotros. Es nuestra propia naturaleza. Si nosotros existimos, Satanás existe. Así de simple. Aquí un comentario. Los mismos satanistas saben que no le pueden rezar a un demonio sabiendo lo traicioneros que son. Es lo que piensan las religiones tradicionales. Ese es el miedo que los inculcan. Estas entidades son respetuosas. Son seres hechos de conocimiento. Se vuelven en contra tuya cuando se expresan de esa manera de ellos. Ten cuidado al hablar. Estamos en todas partes. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta filosófica. ¿Existe el bien y el mal? Dentro de la perspectiva del satanismo, el bien y el mal no existen. ¿Por qué? Porque el bien y el mal son constructos humanos. En la naturaleza no existe tal cosa. Digamos, el bien y el mal es una descripción del obrar de una persona. Es simplificar la conducta de lo que nos conviene o no nos conviene, de lo que nos hace mal o que no. Si podemos poner un ejemplo, ¿acaso la naturaleza es mala porque mata humanos en un temblor?
¿Quiere asesinarnos? ¿Tiene intenciones de maldad? ¿Acaso, digamos, ahorita el virus tiene inclinaciones asesinas contra nosotros los seres humanos? Para nada. El bien y el mal no existe. Es un constructo que diseñamos los humanos para simplificar nuestra conducta. A ver, vamos a ver. A ver. A ver. Repito, si no respondo una de sus preguntas, es porque un esclavo de Dios hizo spam. Aquí hay una pregunta. ¿No reconoces un poco de altanería en no doblegarte ante nadie? ¿Altanería? No, si te doblegas por a cada persona o dobles rodilla ante cualquiera, eso es estupidez. Si créeme que prefiero la altanería antes que la estupidez. ¿Por qué debo de doblar rodilla o doblegarme ante cualquiera? Es estúpido. A ver, veamos. A ver, veamos. Preguntas, preguntas. A ver, veamos. A ver, veamos. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué alaban a Satanás? No creo que sea por el poder. ¿Alabar? ¿Adorar? Creo que sigues haciendo una homologación con los esclavos de Dios. No adoramos, no alabamos a Satanás. Él no necesita tales cosas. No es una entidad banal. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Él tiene todo lo que necesita. Necesita nuestra voluntad. Y solo eso. A ver, veamos. Aquí hay una pregunta. ¿Crees en la ciencia? Claro, los que no creen en la ciencia son aquellos que, que son estúpidos, son iletrados, son ignorantes. Nosotros creemos que la ciencia, la sabiduría carniforme, es el don de Satanás, porque la curiosidad es una cualidad de un satanista, que muchos esclavos de Dios sacan a relucir que existen científicos cristianos. Pero, ¿qué acaso la curiosidad no es la tentación de saber qué hay más allá de la palabra de su Dios loco? Básicamente es el don de Satanás, es el conocimiento del bien y el mal. A ver, veamos. A ver.
Aquí una pregunta. ¿Por qué satánico y no cristiano? Yo te pregunto, ¿por qué no ser libre y ser un esclavo de Dios? Es el mismo. Todas las religiones tradicionales promueven una esclavitud con pasos extras. A ver, veamos. Aquí una pregunta. ¿Cómo puedes tener mejor contacto con Satanás? Si ya lo tienes, Satanás vive dentro de ti. ¿Que cómo puedes sentirlo? Muy fácil. Desarrolla tus capacidades intelectuales. Lee libros de ciencia. Cultívate. Estudia astronomía. Aprovecha el don de Satanás, que es esta sabiduría carniforme que se llama ciencia, esta herejía de la curiosidad que nos ha traído beneficios a la humanidad. Conviértete en un Satanás encarnado. A ver, veamos. Aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué se necesita para ser satanista? Básicamente, un satanista no se hace, se nace. Tienes que tener esta personalidad de facto. Básicamente, si nuestra filosofía puede servir como un medio de ayuda para desarrollarte, pero si no tienes esas cualidades necesarias como una persona individualista, una persona que se cultiva intelectualmente, una persona que no dobla rodilla ante nadie, una persona que no se deja engañar por quimeras espirituales, no te sirve de nada. Es como si fuera la filosofía de un coaching, la filosofía de digamos, basura. A ver, veamos otra pregunta. Aquí una pregunta muy común. ¿El black metal de alguna manera es satanista? No. Y en unas partes sí. Hay unas bandas que sí se han estudiado el satanismo, han incorporado en su letra la filosofía. Y hay otras bandas que han incorporado el satanismo de las películas de horror. Ahí está la diferencia. Si quieres identificar cuál banda es satanista y cuál no, estudia la filosofía satanista y te darás cuenta de mucho. A ver, preguntas. A ver. Aquí hay una pregunta.
¿Has hecho un pacto? ¿Pacto? El pacto es un mito cristiano. Otro más de sus artimañas para culpar a alguien y deshacerse de él. El pacto se desarrolló, el primer pactado, para así decirlo, fue parte del clero. Creo que hay una cartita todavía ahí. El pacto, como se conoce cristianamente, es estúpido. Primeramente, un ser de conocimiento no está interesado en servir a un ser hecho de inmundicia, de barro y de ignorancia. No tienes nada que ofrecerle. Estas entidades se encuentran parte de nuestro conocimiento. Ya no necesitan pactar, ya están con nosotros. A ver, veamos. Aquí, ¿qué opinas sobre esa serie del mundo oculto de Sabrina? Básicamente, apesta a una homologación cristiana, donde hay que vuelve a Satanás a una entidad banal, a algo absurdo, completamente fuera del satanismo moderno. Y cada vez la serie se desarrolla de un modo ridículo. Vamos a ver. Aquí una pregunta. ¿Los satanistas cuando mueren pueden reencarnar en otro humano o animal? Creo que estás confundido. La reencarnación es una creencia budista. Nosotros no creemos en una vida después de la muerte. Nos basamos en la existencia vital del aquí y el ahora. Creemos que cuando morimos volvemos a la oscuridad y al caos primigenio. Nos volvemos uno con el todo. Pero básicamente no hay más. Aquí una pregunta. ¿Hay un infierno y un cielo? Te voy a decir una cosa. Las afirmaciones de un cielo o un infierno son hechas o fueron hechas por seres iguales que tú y yo. Seres con un ombligo, seres con sangre en las venas, seres carnales. Dime, ¿hay razón por qué creerles? Ahora, ¿los muertos cuentan cuentos? Obvio que no. Así que desconfía y vive el aquí y el ahora. A ver, veamos. Aquí me pregunta, ¿ya viste la serie de Lucifer? ¿Está buena? No. ¿Por qué? Porque no se basa enteramente al cómic. Sí está divertida, pero me hubiera gustado más que se hiciera más cercano al cómic. Lee el cómic, verás que si lo hubieran hecho como el cómic, sería un poquito más interesante, más que divertida. A ver, veamos. Aquí hay un esclavo de Dios. Comentarios simples desde su
limitada óptica. Si Dios creó a Satanás, se supone que es más fuerte, ¿por qué no es mejor creer en él al mejor? Básicamente, voy a decir una cosa. El mito cristiano ha logrado que cada persona tenga su versión de los hechos, pero siempre coinciden con esto. Pero déjame decirte, ponerte algo. Satanás no es un nombre, es un adjetivo. Ahora, por otro lado, las religiones abrahámicas copiaron la figura del adversario del zoroastrismo. Básicamente, el adversario es más antiguo que tu misma religión. Yo creo, muchos dioses han muerto y han dejado de existir, pero el adversario siempre está ahí. Ya te dirás quién es más fuerte. A ver, vamos a ver. Aquí una pregunta. ¿Conoces el culto a la Santa Muerte? Sí la conozco, pero básicamente me gusta más el culto a Caín. La gnosis de Caín, el primer asesino. Se me hace más interesante que esa versión cristianizada del Señor de la Buena Muerte. Vamos a ver, otra pregunta. A ver, veamos. Aquí, ¿qué consejo me darías para vivir la vida? Básicamente te voy a decir una cosa. Ten cuidado con los consejos. ¿Y por qué no los debes de pedir? Porque le estás dando el protagonismo que tú deberías de tener en estas decisiones a otra persona. Que básicamente estarías recorriendo un camino sobre las huellas de otro. Te diriges a los mismos errores. Te diriges a las mismas angustias y tristezas. Mejor tú experimenta y crea tu propio sendero. Vamos a ver. ¿Qué piensas de lo que nos pasa al pueblo colombiano por esta situación? Básicamente el pueblo colombiano tiene mis respetos. No han doblado rodilla ante los representantes, ante esos dioses falsos que prometieron bienestar a su pueblo. No hay que respetar el confort de los indiferentes. No hay que respetar la autoridad divinizada. Hay que convertirnos en el adversario, que nuestro interés propio sea la piedra angular de nuestro bienestar. Sé que se derrama sangre, pero digan todos ustedes, si alguna revolución o un cambio fue hecho con guantes de seda. A ver. A ver, veamos una pregunta. La brujería y el satanismo está relacionado. Básicamente el satanismo utiliza lo que es la magia. Digamos, tiene afiliación a lo que sería la magia del caos. Donde no existe dogma o
digamos, dogma o lineamientos de cómo hacer nuestras cosas, nuestros rituales. En fin, cada satanista tiene su propia magia, pero algo nos une. Solamente la practicamos para satisfacer nuestros intereses. A ver, veamos. A ver. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Existen las posesiones demoníacas? Mira, te voy a explicar algo. Los rituales de exorcismo no es más que un ritual salvaje. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la ignorancia de las personas. Porque es curioso que echen a un lado toda la evidencia científica sobre padecimientos psicológicos. Hay personas que sufren problemas mentales. Hay una gran gama de problemas mentales que pueden ser confundidas con estas creencias estúpidas de las posesiones demoníacas. ¿Y qué salen a aprovecharse? Las religiones tradicionales, obvio, se benefician para ganar su poder sobre las personas. En fin, hay un videíto donde supuestamente hay un sacerdote donde saca cosas que salió de la boca de las personas, clavos y demás tonterías. Hay personas con problemas psicológicos que ingieren estas cosas. No fue el diablo, es su padecimiento. Y hay que tener cuidado con estos engaños tan mañosos de las religiones tradicionales. Ya no vivimos en la era medieval. Ya hay que estar conscientes de que eso beneficia pues a su negocio. A ver, veamos otra pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la magia blanca y negra? Si escuchaste o has investigado sobre el satanismo, no creemos en esa definición tan absurda, tan estúpida. La magia no tiene color. Lo que parte, lo que es una constante, es el objetivo del mago y su voluntad. La magia blanca no es más que una descripción cuando el mago intenta hacer el bien. O más bien, intenta hacer algo a su beneficio. La magia negra no es otra más que otra descripción cuando el mago tiene intenciones de, digamos, hacer daño, pero conseguir algo con esto. La magia no tiene colores, solo la voluntad del mago. A ver, veamos. A ver, veamos. Preguntas.
una pregunta. ¿Existe la vida eterna? Mira, no he conocido a alguien que haya vivido tanto. Mi abuela murió a los 98 y no creo que sea muy eterno, pero básicamente gracias a la ciencia nos estamos acercando un paso más a lo que es una vida eterna. Pero básicamente si te refieres a esa vida que los esclavos de Dios describen, ese paraíso de gente muerta, no, no te trajes ese cuento. Aquí hay una pregunta, dice, ¿crees que Dios existe? Hay una mala interpretación sobre el satanismo. Si creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Vemos a Dios cada vez que vemos el espejo, vemos a Dios en nuestras acciones. Nosotros somos nuestro propio Dios. Somos un Satanás encarnado. Creo que eso quedaría clara tu pregunta. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué cree que usted hay después de la muerte? Lo que crea o no es irrelevante. ¿Por qué? Porque los muertos no cuentan cuentos. Y los seres carnales solo fantasean. ¿Para qué perder el tiempo pensando qué hay después de la muerte? Vive el aquí y el ahora y vive feliz. Aquí hay una pregunta. Estoy aprendiendo más sobre las religiones. ¿Qué libros me recomiendas para el satanismo? Para el satanismo moderno, te recomiendo la Biblia satánica, te recomiendo la revisión de la Biblia satánica por Aquino, te recomiendo también la bruja satánica, te recomiendo el cuadernillo del diablo, así habla Satanás. Pero si quieres saber más, hay una sección en la iglesia de Satán que te da recomendaciones bibliográficas. Es muy interesante. ¿Mm? Ahí te recomiendo que vayas. Aquí hay una pregunta. ¿Odias a alguien que no cree en Satanás? Porque lo debo de odiar. ¿Por qué? ¿Debo de odiar? No, no encuentro. Básicamente, no lo odiaría por no creer en Satanás. Lo odiaría básicamente cuando se mete en mis intereses. Lo odiaría cuando se vuelve un obstáculo a mis metas. Cuando se vuelve una persona que de alguna manera trata de imponer sus creencias sobre mí. Tratan de doblegarme. Ahí sí. Pero por no creer en Satanás, no. No somos banales, no somos estúpidos como los esclavos de Dios. Te odiaremos por razones más, digamos, más realistas. No por eso. A ver, veamos. Ay, no. Aquí una pregunta. ¿Es verdad que habrá la marca de Satanás en número 666? Mira, ese es un relato cristiano. 666 es un número cristiano. Pregúntale a ellos. Ellos hicieron ese cuento. El verdadero número satánico es el 9. Las almas pueden quedarse penando en la tierra. Alma.
es un concepto de las religiones tradicionales. Es como el título ficticio de propiedad sobre el ser humano. Es la cosificación de nuestra existencia. No creo en eso. ¿Por qué? Porque si estuvieran vagando, ahorita encontraríamos muchos chismes. El creer en alguien o algo te hace esclavo. Básicamente, cuando crees en alguien, no lo hace en sí, te vuelve esclavo. Puedes creer a alguien y no tener, digamos, un sentimiento de dependencia. O digamos, de lealtad o todas esas cosas idealistas. Te vuelves esclavo cuando cuando en la persona en que crees sometes tu voluntad. Cuando sometes tu voluntad y tus deseos es cuando te vuelves esclavo. Una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué ganan los satanistas al morir y entrar en el infierno? ¿Será un paraíso? No tiene lógica. No tiene lógica dentro de la visión del esclavo de Dios. Para nosotros los satanistas no creemos en el infierno. Pero si existiera, lo describiríamos un lugar de libertad. Un lugar donde no existe una autoridad más que uno mismo. Estas palabras no tienen sentido en la mente del esclavo, pero sí para un hombre libre. A ver, más preguntas. Aquí hay una pregunta. ¿Es maldad el satanismo o qué alude? Básicamente, si te refieres a maldad, el desarrollo personal, el desarrollo de nuestra individualidad y nuestro poder en este mundo, tienes un concepto extraño sobre maldad. Ahora, no voy a ser como los esclavos de Dios. No te voy a tratar de convencer. Lo que sí te recomiendo, para que entiendas de qué trata el satanismo, leer la Biblia satánica. Es un libro básico, es un tratado filosófico interesante. Te recomiendo leer. Así entenderás que el concepto que tienes sobre maldad es algo errático. Aquí está una pregunta. ¿Tienes un Dios hecho, procreado, inventado o el único Dios para el satanista es uno mismo? Creo que soy una persona hecha, procreada y desarrollada, si eso te refieres. A ver, veamos una pregunta. Veamos.
Aquí hay una pregunta. ¿Usted ha vivido experiencias paranormales? Para mí, digamos, paranormal no tiene sentido. ¿Por qué? Paranormal haría referencia a algo que no se espera sentir, algo que pueda salir de nuestra normalidad. Dentro de mi perspectiva, todas mis experiencias son normales. Aquí una pregunta muy extraña. ¿Por qué lo adoran? ¿Porque soy carismático? ¿Porque mi, mi glamour satánico es demasiado fuerte? No lo sé, porque me adoren. Pero aquí hay un esclavo de Dios. Arrepiéntete. ¿De qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Mira, las fechas o numerologías básicamente para unos satanistas sí tienen sentido. Hay algunos satanistas que más que las ciencias ocultas nos basamos, digamos, a la ciencia. ¿Qué música escucho? Black metal, me gusta el power metal y un poquito de música clásica, Warner, este y muchos otros géneros. A ver, veamos. Esperemos que haya más preguntas. Ya casi termino el live. Tengo ocupaciones. Tal vez, tal vez mañana haga otro live. Todo depende. Vamos a ver. Ahora, como ya casi se termina el live, solo queda, digamos, despedirme y hacer una recomendación. Primero, si quieren saber más sobre el satanismo, obvio, síganme en este perfil. Si quieren profundizar en el satanismo, les invito a mi canal de YouTube. Soy Jesús de Jena, satanista. También en mi red social en Facebook, Instagram, tengo el respaldo de todos mis videos de TikTok. También en Twitter. También pueden unirse a mi grupo de Facebook que se llama Satanismo Filosófico México. También hay otro lugar donde pueden entrar, que es a Reddit. En Reddit me ubicarán como Satanismo Filosófico. Ahí publico todo sobre mis redes sociales. En fin, también les invito a que estén pendientes mis en vivos. No los hago mucho por, digamos, ¿cómo se llama? Esa falla en este algoritmo de este TikTok que a veces me bloquea, a veces me deja media, me deja sin live, en fin, por eso no hago mucho live. Pero bueno, voy a responder
5 minutos más de preguntas. ¿Asiste a alguna iglesia satánica? Básicamente, el satanismo es muy individualista. A algunos no nos gusta, digamos, socializar con las personas, al menos que sean conocidos, o formen parte de nuestro círculo social. Algunos solamente nos fastidia imitar a los esclavos de Dios. La iglesia satánica no es más que una reunión de personas con la misma ideas. Y creo que hay que dejarlo de esa manera. El sentimiento gregario, el sentimiento del rebaño es una forma muy estúpida. Por último, un satanista que se llama Jesús. Si te molesta, llámame Cristo satánico. Bueno, ¿cuál es el símbolo real de un satanista? El símbolo real, dentro de mi caso, es tu personalidad. Ese es tu símbolo. ¿Por qué el 9 es el número satanista? Mira, te recomiendo estar pendiente de mis videos en YouTube para explicarlo. Pronto voy a sacar un video o una pequeña explicación en TikTok. Pero es algo largo de explicar. A ver, últimas preguntas. ¿Sí sabes que Baphomet es Mahoma? Yo te pregunto, ¿sí sabes que este actual Baphomet no tiene relación con lo que con el Baphomet de los templarios? Este lo hizo Levi. Este Baphomet representa todas las deidades, todas estas de dioses paganos. A ver, veamos. Bueno, creo que ya es hora de despedirme. Les reitero mi invitación. Sigue mi perfil aquí en TikTok. Sígueme en redes sociales. Solamente tienes que poner Jesús de Jena. Suscríbete a mi canal de YouTube para saber más sobre el satanismo moderno. Y en fin, sobre todo, recuerda, salve Satanás.